clase grabada, la que haríamos el viernes, ahí está grabando perfecto, para que el que no pueda. Así que la propuesta es el viernes que viene, el 27 a las 4 de la tarde, para mantener el horario. Si hay muchos que tienen contabilidades ahora, de los casi 70 que hay hoy, de los 69 que hay, bueno, vemos algún horario alternativo. Nosotros estamos a disposición todo el viernes. Así que para nosotros no es un problema, lo que tratamos es que la mayoría pueda, y los que no pueden van a tener el material grabado en el AU24. Como tuvieron ya la clase anterior, como van a tener este. Bueno, hoy la clase voy a hablar un poquito de teoría, trataré de hablar un poco menos que la otra vez, porque tuve algunos comentarios de que había sido un poco largo, y sí, la verdad que más de 40, 50 minutos ya es cansador. Alguien vio mi lapicera. Y para nosotros, acuérdense de mutear los micrófonos, Dana, la iba. Es cansador, así que daremos una hora, menos de una hora de teoría, y después vamos a seguir con la conducción de Sol, de Mare, de Lisandro. Yo voy a seguir participando, pero ya con un rol secundario, con algunos prácticos y con todo el material que ya les han alcanzado. La clase anterior, lo que hasta donde llegamos a ver, era las recomendaciones técnicas del Taylorismo, y rápidamente los continuadores de Taylor los pueden leer todos del material que tienen de Chiavenato. Tanto Gant como Ford aparecen ahí. No me voy a demorar demasiado en esto, nada les diría, léanlo de ahí. Lo que sí quería para el viernes, en la medida de lo posible, que ustedes, a partir de la lectura de Chiavenato y de los que entendieron de la clase anterior, se animen a bosquejar algunas críticas y la defensa actual de sus aportes. Esto de los cuestionamientos que se le podrían hacer al taylorismo, desde lo metodológico, fundamentalmente, y también la validez actual. O sea, ¿qué creen ustedes que hasta el día de hoy, ayornado y lógicamente acomodado a los nuevos tiempos, todavía se siguen utilizando del taylorismo? Eso entonces queda claro. Sol, Mara y Lisandro lo tomamos el viernes en el repaso, que los chicos vayan trabajando y lo vamos a ir realimentando en la clase. Y vamos a sumar también el viernes, como parte de la clase, las diferencias que hay entre el taylorismo y el fayolismo, que es lo que vamos a dar ahora. Bueno, acá quedan los continuadores de Taylor para que los lean ustedes entonces de Chiavenato. Empezamos a trabajar con Fayol. Los antecedentes históricos, estaban dichos el otro día, son exactamente los mismos que el taylorismo. Fayol desarrolla toda su actividad profesional y como autor de libros y trabajos también en Francia. La característica de Europa, los hechos contextuales de Europa, la Europa de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son muy similares a los de Estados Unidos. Yo diría, en lo que hace la legislación laboral, muy pobre, muy precaria, en aspectos vinculados a los sindicatos, a la limitada participación de los sindicatos. No hay ahí cambios sustanciales, por lo cual antecedentes históricos, yo diría que incluyamos los mismos que el taylorismo. Eso es algo común dentro de la teoría clásica, de 1880 a 1920 aproximadamente. Lo que vamos a empezar también a recorrer la obra de Fayol, teniendo el libro al lado y tratando de ver cuáles son sus principales aportes. Fayol, creo que como una de las diferencias importantes al taylorismo, lo que plantea es un estudio de la organización desde la cima de la organización, ¿no? Recuerden que el taylorismo lo que hacía o intentó hacer era de alguna manera iniciar con una administración científica de los procesos de trabajo, esto es, en la base de la organización,
y luego este modelo de administración científica iba trepando por la organización para que sea todo un modelo de gestión científico a través de la búsqueda de la eficiencia en la racionalización de los procesos de trabajo. Conceptualmente el fallolismo, Fayol fundamentalmente, y todos sus seguidores, que también nombraremos en la clase de hoy, lo que hace es tomar los estudios desde la gestión de la organización, desde la cima de la pirámide organizacional, y a partir de ahí ir derramando en toda la organización, de tal forma que los aportes del taylorismo, desde la base de la pirámide organizacional, y los aportes del fallolismo desde la cúpula de la pirámide, de la cima, perdón, de la pirámide organizacional, entre los dos se complementan y son los dos entonces, por eso los dos principales exponentes de la teoría clásica. La obra de Fayol y los principales aportes del fallolismo empiezan con lo que damos por conocer las funciones de la empresa. Fayol en la primera parte del libro establece que, y muestra una concepción formalista de la empresa, empieza hablando de cuáles son las funciones que tienen que cumplir o que cumplen las empresas. Tengan en cuenta que aquí hay una limitación metodológica, tanto en Fayol, que es propia también de Taylor, en que el mecanismo que utilizan para sus aportes, para sus conclusiones, para sus teorías, para sus modelos, es un mecanismo pura y exclusivamente empírico. Entonces, él lo que ha visto es que muchas empresas, particularmente empresas industriales, tienen esta estructura. Tienen 6 funciones. Estas funciones son funciones de naturaleza técnica. En las funciones técnicas lo que se busca rescatar o lo que se encuentra son todas aquellas actividades operativas, la producción, la fabricación, la transformación de materia prima en producto terminado. Una segunda función, que son las funciones comerciales, que es todo lo que refiere a la compra-venta dentro de la empresa. Malena González, si podés mutear el micrófono, por favor, que está entrando un poco de ruido. Gracias. Decía entonces las comerciales, compras, ventas, toda la actividad comercial de la empresa. Entonces tenemos funciones técnicas, funciones comerciales, funciones contables, que es toda la parte vinculada al inventario, al balance, a las estadísticas, digamos, todo lo que hoy sería la contabilidad de la empresa. Luego funciones financieras, basadas fundamentalmente en la búsqueda y en la inversión del capital financiero necesario para que la empresa funcione. Hasta ahí tenemos 4. Una quinta función, que es una función de seguridad, que refiere fundamentalmente a la seguridad del trabajador dentro de la empresa y a la seguridad contractual del trabajador, esto es, a la estabilidad que puede tener el trabajador en la empresa. Y una sexta función, según Fayol, la más importante, la que le da un real funcionamiento y dinamismo a toda la empresa, que son las funciones administrativas. Estas funciones administrativas, que lo vamos a ver más adelante como un aporte trascendental de Fayol, que hasta el día de hoy seguimos enseñando, está compuesto por 5 elementos. Estos 5 elementos son la previsión, prever, organizar, la organización, la función de mando o dirección, coordinación y control. Fíjense que cuando veamos a partir de la unidad 3 el proceso administrativo, esto es, lo que hace el administrador en la gestión de las organizaciones, vamos a hablar de 5 procesos básicos: la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Son exactamente los mismos que nombraba Fayol a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La única diferencia está en que Fayol llamaba previsión, prever, ver antes, anticiparse, a lo que hoy nosotros llamamos planificación. Pero el criterio, el concepto, lo sustancial, sigue siendo lo mismo. Entonces, estas 6 funciones, repito, funciones técnicas, comerciales, contables, financieras, de seguridad y funciones administrativas, son las que, según Fayol, están presentes para el funcionamiento eficiente de todas las organizaciones, fundamentalmente las empresas industriales, que es donde él hizo el relevamiento. El segundo punto que ustedes van a ver entre los principales aportes es la relación entre funciones y capacidades. Lo que establecía Fayol es que
los trabajadores, todos, independientemente de la función que cumplen, tienen que tener capacidad para desarrollar esas tareas, capacidades que son, según Fayol decía, tienen que tener determinadas cualidades físicas, intelectuales, morales, cualidades generales, conocimientos especiales, experiencia, todas estas cualidades que tenían que tener quienes ocupaban esas funciones en la empresa, y que estas capacidades que tenían las personas para desarrollar estas funciones estaban presentes en todos los niveles de la organización. Esto significa que para Fayol, independientemente del lugar que ocupe la persona en la pirámide organizacional, estamos en la cima de la organización y esta es la base de la organización, todas las personas desarrollan actividades financieras, contables, operativas o técnicas, de seguridad, me estoy olvidando de financieras y administrativas. O sea que todas las personas de la organización desarrollan esas funciones que describe Fayol en su primera parte del libro. La diferencia radica en que el peso específico que tiene cada una de esas funciones en las personas depende de la posición que ocupan en la organización. ¿Esto qué significa? Aquellos que ocupan funciones directivas, o sea que están en la cima de la organización, lógicamente van a cumplir más funciones administrativas que funciones técnicas. A medida que se va bajando en la pirámide de la organización, en la base de la organización, quienes trabajen, por ejemplo, un capataz, que tiene a su mando una cuadrilla de operarios, va también a realizar funciones administrativas, esto es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, pero en mucho menos proporción que lo que lo realiza el que está en la cima de la organización. Contrariamente a eso, quien está en la base de la pirámide organizacional va a tener muchas más funciones técnicas porque tiene que conocer más especificidades de la tarea que realiza que quien está en la cima de la organización. Fíjense que acá hay una diferencia importante con el taylorismo. El taylorismo, recuerden, que marcaba fundamentalmente en su cuarto principio una diferencia muy tajante, muy marcada entre dos sectores. Un sector programador, que era representado en el empleador y en sus equipos de gestión, que era quien programaba la tarea, quien controlaba que el operario realizase la tarea. Y un segundo sector, en esta división del trabajo taylorista, un segundo sector nada más que operador, o sea, ejecutor, el operario, que recibía instrucciones de este sector de cómo hacer la tarea, con qué herramientas hacerla, y ejecutaba. Fayol, por su lógica, por cómo encara distinto el estudio de la organización, entiende que la organización es una pirámide organizacional y que todos los integrantes de la organización deben tener capacidades técnicas y administrativas. Pero, repito, en distinta proporción. Los niveles más bajos tendrán mayor cantidad de funciones técnicas u operativas y los niveles más altos tendrán menor nivel de funciones, mejor cantidad en su actividad de funciones técnicas y operativas. Esto, lógicamente, es inverso en el caso de las funciones administrativas. En las funciones administrativas, lo que es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, está mucho más presente en los niveles superiores que en los niveles inferiores. Pero, sin embargo, más allá de que esté más presente en los niveles superiores que en los inferiores, está presente también en los niveles inferiores. Por ejemplo, el capataz de una cuadrilla, por supuesto que también planifica, organiza, dirige, coordina y controla el funcionamiento de ese grupo de trabajo que es muy operativo. O sea que también tiene funciones administrativas. Sin embargo, quien está en la cima de la organización tiene bajo su responsabilidad seguramente la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control de toda la organización. Esto es un aporte de Fayol importante que también marca una diferencia importante con el taylorismo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos realimentando un poco. Todo bien.
los liquidé de entrada con 10 minutos fulminantes, ¿no? Pero bueno, vamos, si tienen alguna duda, aprovechen, así vamos realimentando un poquito. Sí, Martín. ¿Podés repetir la parte esa de Fayol o Taylor, mejor dicho, que dice acerca de la diferencia entre la clase, la parte obrera y administrativa? Sí, Pablo, perfecto. Ahí lo que yo decía era, era lo siguiente. Recuerden que cuando hablamos de Taylorismo, a ver, esperen un cachito, a ver si lo encuentro. Fíjense en esta parte de lo que decíamos, este cuarto principio, que era precisamente la distribución equitativa del trabajo y la responsabilidad entre el administrador y los obreros. Aquí lo que se observa a partir de este cuarto principio de Taylor es que existe una clara división de responsabilidades y de tareas entre un sector que es el que programa la tarea, el que controla la tarea, el que define cómo hacer la tarea, y un sector que es el operario, que es quien ejecuta. Acuérdense, cuando leíamos del propio libro de Taylor, en la clase pasada, él contaba que llegaban los operarios a la empresa, iban a su casillero, retiraban una planilla o una tarjeta en donde les estaba indicando qué tarea tenían que hacer, con qué herramientas, etc. El obrero lo que hacía era, ejecutaba eso. Y ahí terminaba la actividad del operario. Lo que marca el Fayol en su relación entre funciones y capacidades es que en realidad estas funciones, ¿se acuerdan lo que dije recién? Funciones técnicas u operativas, funciones contables, financieras, de seguridad, comerciales y administrativas. Estas 6 funciones están presentes en todos los niveles de la organización. No son privativas de un sector versus otro sector. No es que los sectores superiores solo tienen funciones administrativas y los niveles inferiores solo tienen funciones técnicas, como sería algo análogo a lo que propuso Taylor. Lo que dice Fayol, con mucha coherencia y con mucha lógica a partir de su enfoque, es que el que está en la cima de la organización, por ejemplo, el director de la compañía, el director de la empresa, en su actividad cotidiana tiene un mayor porcentaje en sus actividades, una mayor proporción de funciones administrativas. ¿Cuáles son? La planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Y menos proporción de funciones técnicas. Digamos, el que está dirigiendo tiene menos compromiso, está menos comprometido con las cosas operativas. Esto suena hasta lógico aún en nuestro siglo XXI. En los niveles inferiores, o sea, a medida que se va bajando en la pirámide organizacional, esta proporción va cambiando. En los niveles inferiores, lo que se ve entonces es que el operario, el capataz, vayan subiendo, ¿no? Está el operario, luego el capataz, luego el supervisor, luego el jefe, luego el gerente, luego el director. El capataz lo que tiene es mucho menos presencia de funciones administrativas en su actividad cotidiana que de funciones técnicas. Digamos, el capataz lo que tiene que tener es una fuerte presencia de especialización técnica, pero no por eso no tiene o no posee capacidades administrativas, porque el capataz también, al igual que el director, pero en distinto alcance, también planifica, también organiza, también dirige, también coordina, también controla. El director hace todo eso de la empresa. El capataz lo hace de ese grupo de tareas. No sé si te quedó claro, Mauro, si no lo vuelvo a repetir. Sí, Martín, a mí me quedó claro. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces. El tercer punto, o el cuarto, pero bueno, no contando antecedentes históricos, el tercer aporte, que también es muy importante, fundamentalmente para quienes somos licenciados en administración, quienes estudiamos administración, es la necesidad y posibilidad de una enseñanza de la administración. Yo no sé, ¿se está viendo completo o se ve interrumpido por las pantallas que tengo? ¿Lo ven bien? ¿Se ve completo, Sol, el Power? Sí, yo lo... Bien. Excelente. Entonces son... todas las puntas. ¿Cómo?
Ok, seguimos. El cuarto punto, que es el tercer aporte, es la necesidad y posibilidad de una enseñanza de administración. Lo que plantea Fayol es que precisamente estas capacidades administrativas, que son parte de la función administrativa, deben enseñarse. Él dice, así como se enseña funciones técnicas, se le enseña a un ingeniero a hacer ingeniería, también se le debe enseñar a estas personas y a otras personas el planificar, el organizar, el dirigir, el coordinar y el controlar. O sea que es realmente importante lo que opina Fayol al respecto, porque es un antecedente muy valioso, muy válido para todos nosotros, que al día de hoy continúa, que es tomar a la gestión de las empresas en particular y de las organizaciones en general como algo que se adquiere, como algo que se aprende, como algo que requiere también profesionalización y especialización, como lo requiere también algunas otras, bueno, como decía, las funciones de la empresa, ¿no? La parte contable, la parte financiera, la parte de seguridad, la parte técnica, y también, dice él, la parte administrativa. Esto tiene que ser enseñado, él dice, en todos los niveles educativos, de menor a mayor, con unas primeras aproximaciones en los niveles iniciales, unas mayores en los niveles secundarios o medios, y sí una presencia fuerte en los niveles superiores, que se enseñe a gestionar organizaciones. Y el último punto que tenemos aquí, que es uno de sus principales aportes, quizás los más conocidos, son sus principios y elementos de la administración, estos 14 principios que, como dice Fayol cuando empieza a describirlos, no son ni más ni menos que lo que él vio en las organizaciones. Él dice que emplearé con preferencia la palabra principios, desembarazándome de toda idea de rigidez. No existe nada rígido ni absoluto en materia administrativa. En ella todo es cuestión de medida. O sea, que muestra estos principios porque, bueno, él entiende en las empresas que estuvo relevando que en todas aquellas que eran de alguna manera exitosas o que les iba bien, cumplían con estos 14 principios. Sin embargo, aclara Fayol, y acá también hay una diferencia, creo, con el taylorismo de enfoque, aclara que hay una cuestión de flexibilidad, hay una cuestión de mesura, que depende de la organización, depende del contexto, depende de los estilos de gestión o de dirección, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver rápidamente estos 14 principios. La pregunta es, ¿los tengo que saber todos de memoria? A mí me llevó 20 años aprenderlo de memoria, que es, ya llevo el curso 29 y recién a los 20 años me lo aprendí de memoria. Así que, bueno, hagan un esfuerzo al menos de conocerlos, de entenderlos, no importa si no se acuerdan un principio o si no se acuerdan el nombre del principio, lo importante es que todos estos conceptos que se derivan de estos 14 principios son todos conceptos, muchos, la mayoría, digo yo, pienso yo, de actualidad hoy plena y total. Así que nos va a venir bien repasarlos y conocerlos para seguir entendiendo un poco del funcionamiento de las organizaciones de esa época y de las organizaciones de hoy. Bueno, el primer principio es un principio de división del trabajo, acá nada nuevo. División del trabajo, lo que logran es lo mismo que lo hemos visto como característica de la organización, esto es la convicción que tenía Fayol, que aquellas empresas que podían dividir bien el trabajo, en que cada uno sabía lo que tenía que hacer, eran empresas que funcionaba bien, ¿no? Fayol dice que la división de trabajo tiene como objetivo producir más y mejor con menor esfuerzo. O sea que esta es un poco la síntesis de división del trabajo. Acá también en una parte final de cómo describe este principio, aparece una diferencia con el taylorismo, porque él, si bien habla de una especialización del trabajo, producto de la división del trabajo, y que la especialización del trabajo es conduce a la eficiencia. Sin embargo, él dice que, bueno, que tiene un límite esta especialización del trabajo, ¿no? Que no es cierto que la superespecialización del trabajo lleva a la eficiencia. Un pie de página y una aclaración. ¿Qué significa la división del trabajo, mejor dicho, qué significa la especialización como sinónimo de eficiencia para estos autores? Bueno, lo que pensamos muchos en que cuanto más veces una persona hace un trabajo, mejor lo hace. Esta lógica de ser especialista en una tarea es la que
Valentín Rodríguez, ahí está, gracias, es la que, esta lógica de que la especialización en el repetir muchas veces hacer una tarea nos lleva a hacerla mejor. Esta es la lógica del taylorismo, en la que pensaba que cuanto más veces una persona hacía una tarea, la iba a hacer mejor, sin tener en cuenta su fatiga mental, sin tener en cuenta el cansancio y la alienación que representa hacer siempre lo mismo, más cuando lo mismo son tareas simples y repetitivas. El taylorismo, si bien coincide con el fayolismo en la importancia de la división del trabajo como un elemento conducente a la eficiencia, pero le pone límites. Él dice que la superespecialización de las tareas es una cuestión de mesura y es una cuestión de, dice él, de límites, que la experiencia, en definitiva, y el sentido de la medida, dice él textualmente, terminan definiendo. El segundo principio es autoridad y responsabilidad. En este sentido, Fayol muestra algo de los clásicos, común de los clásicos, que es un sentido absolutamente formalista de la autoridad. O sea, la autoridad, él dice, como una concepción de derecho divino. O sea, la autoridad es lo que genera la obediencia en las organizaciones. Fayol define en este principio a la autoridad como el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer, o sea, que es el derecho que tiene una persona a mandar y que por eso debe ser obedecido. Ese es el concepto de autoridad fayolista, y lo suma a este principio, llama autoridad-responsabilidad, porque también le suma la responsabilidad. Él indica que de la autoridad, el equilibrio natural de la autoridad es la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuanto más autoridad se tiene, más responsabilidad se tiene. Y esa mayor responsabilidad que indica o que genera la mayor autoridad sirve como equilibrio para que esta autoridad funcione de manera responsable. Fayol reconoce una autoridad legal, que es la autoridad inherente al cargo que ocupa una persona en la empresa, y también reconoce, esto es un aporte del fayolismo distinto al taylorismo también, una autoridad de tipo, lo llama, de tipo personal, que está definida por la experiencia, por el saber, por la inteligencia, por el valor moral, por la aptitud de mando. O sea, hay un montón de elementos que hacen a la persona. Sin embargo, esta autoridad personal está subordinada, está por debajo de la autoridad legal. Voy a ir yendo con este nivel de detalle, después cualquier cosa lo amplían de la lectura. El tercer principio es la disciplina fayolista, en lo que consiste básicamente es en la obediencia de las normas, de esto se trata, y él dice que la disciplina básicamente tiene tres aspectos a tener en cuenta. Uno es normas claramente determinadas, o sea que toda la organización conozca el funcionamiento de las normas. El segundo elemento es que tengan buenos jefes. Él dice textualmente, buenos jefes en todos los grados jerárquicos. Entonces, buenos jefes, normas, y lo que falta, el tercer elemento clave para fallar en la disciplina, son las sanciones juiciosamente aplicadas. Esto es, estando el marco normativo y estando los buenos jefes, lo que queda son sanciones para todos aquellos que no cumplan con el marco normativo. Esto es la síntesis de la disciplina fayolista. El cuarto principio, la unidad de mando, es muy sencillo. Acá hay otra diferencia importante con el taylorismo, cuando hablaba, ¿se acuerdan?, de capataces funcionales. Esto es de más de un jefe, decía Taylor, para un trabajador. Un trabajador, dependiendo del problema, podía ir a distintos superiores. Fayol, en este sentido, marca como un principio clave en su pensamiento la unidad de mando. Esto es, la unidad de mando, esto significa que un agente solo recibe órdenes de un solo jefe. Entonces, de esta manera se asegura la forma piramidal de la organización, en donde siempre las personas, para una tarea determinada, responden a las órdenes de un jefe. El quinto principio es la unidad de dirección. La unidad de dirección es un complemento de la unidad de mando, en donde queda claro que la unidad de mando es cuando la gente recibe órdenes de un solo jefe, y dice Fayol en la unidad de dirección. Además de esto, tiene que haber un único programa de acción para cada tarea. Esto es también lo que significa en Fayol es la
unificación de programas, de planes. Entonces, que haya un solo programa de acción, que haya un plan de acción. Unidad de mando en la relación superior-subordinado, repito, un jefe que recibe, que da órdenes a operarios, a obreros, a empleados, y además un único programa de acción. ¿Cómo vamos hasta acá? Paro un cachito y escucho alguna duda, algún aporte. Profe, ¿podría repetir el de autoridad y responsabilidad, por favor? Sí, es el segundo principio. Decíamos que vamos a hablar primero de autoridad. Para Fayol, la autoridad la define él como el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Esto es que, y en esta autoridad es una concepción formalista, o sea que la autoridad en definitiva está dado por el lugar que ocupa la persona en la organización. Esa autoridad lo que le genera a la persona que la tiene, que la detenta, que la posee, es precisamente ese derecho de mandar sobre el subordinado. Y también le da al subordinado la obligación de obedecerlo. Este es el concepto de autoridad. Es un concepto de autoridad totalmente, repito, una concepción formalista de la autoridad, ¿no? Es la organización la que le da, a partir del cargo que posee una persona, la autoridad para ejercer el mando y la obediencia. Eso por un lado. Entonces, Fayol dice que la autoridad es casi, él dice, como una concepción de derecho divino, digamos, ¿no? Y también la contrapone con el sentido de responsabilidad. Él dice que a mayor autoridad le corresponde a quien la posee una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces él dice que en definitiva la responsabilidad es el contrapeso de la autoridad. Cuanto más autoridad tenés, más responsabilidad tenés por lo que haces. Él dice que actualmente no se concibe la autoridad sin la responsabilidad. Esto suena lógico también. Imagínense que una persona que mayor autoridad tiene que estar también esto acompañado por mayor responsabilidad en la toma de decisiones. Si no, sería un funcionamiento cuasi anárquico si alguien que tiene mucha autoridad no tiene ninguna responsabilidad por los actos que realiza. Entonces, esta coherencia, que seguramente la entienden como coherencia lógica del juego entre autoridad y responsabilidad, es marcado por Fayol en este segundo principio. No sé, Marcelo, si anduvo bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, dimos hasta el 5, unidad de dirección, seguimos con el principio número 6, que es la subordinación del interés particular al interés general. Acá hay que ser muy cuidadoso en cómo entendemos este principio, porque, bueno, suele generar alguna confusión como está expresado. Esto es que el interés particular se subordina al interés general, o sea que está por encima el interés general al interés particular. El principio es subordinación del interés particular al interés general. ¿Esto qué significa? Lo pueden poner con las palabras que ustedes quieran. ¿Qué significa? Que el interés de las personas, o sea, el particular, el interés de cada uno de los integrantes de la organización, esto es el interés particular, está por debajo del interés general, o sea, está por debajo del interés del grupo, de la organización. O sea que, dicho de otra manera, el interés de la organización, los objetivos de la organización, tienen que estar por encima de los intereses o de los objetivos individuales. Esto, Fayol dice incluso, aunque parece una obviedad, como seguramente la están entendiendo ustedes, bueno, le ha pasado a conocer empresas que no tenían muy claro este orden, y había algunas empresas cuyos integrantes individuales ponían por encima de los objetivos de la empresa a sus objetivos individuales. El séptimo principio es remuneración. Recuerden cómo era el sistema de remuneración fayolista, era muy sencillo en su esquema, se establecía un estándar, el que cumplía ese estándar se le pagaba su jornal diario, al que no lo cumplía, bueno, se lo invitaba a que la próxima jornada lo cumpliese, y al que lo superaba se le pagaba un plus. Esto se llama remuneración por pieza producida o remuneración a destajo, que fue una característica esencial y que sostiene el modelo del taylorismo, pensando en que el hombre es un elemento, un recurso que solo es motivado por dinero. Es la concepción del homo economicus propio de la época, lo van a leer así ustedes en Chiavenato. Entonces,
Fayol coincide con esto, él habla de un sistema de remuneración por pieza producida o destajo, pero también por su enfoque más de toda la organización, también incluye otro sistema de remuneración. Remuneración por jornal, que es por tiempo, la que conocemos hoy nosotros habitualmente, un pago por día, por semana, por quincena o por mes. Remuneración por tarea también, esto es contratar a alguien para una tarea determinada, y una vez que la termina, se hace el pago y termina la vinculación con la empresa, o la remuneración, la que hablamos recién, la que es a destajo por pieza producida, que es la propia del Taylorismo. En esto, Fayol, fiel a su flexibilidad en los principios, dice depende del tipo de organización, depende del tipo de tarea, depende también el tipo de función que cumple la persona dentro de la organización. El octavo principio es la centralización. La centralización, en esto lo que plantea Fayol es también una cuestión muy de medida, muy mesurada, en el hecho de, dice, bueno, ¿qué es centralización, chicos? Básicamente centralización es cuando las decisiones emanan de un núcleo central, que puede ser una persona o un grupo de personas que comanda y gestiona la organización. Digamos, organizaciones centralizadas es cuando todas las decisiones surgen de ese sector. Y a partir de ahí se distribuyen en toda la organización. Y una organización descentralizada es, gracias, ¿no? Una organización, espera que estoy dando clase. Acá me trajo un regalito, mi hija, para liberar un poco. Espera, hija. Entonces, lo que dice acá Fayol es que la centralización, que es de alguna manera esa delegación de actividades, de decisiones que hemos visto en, por ejemplo, división del poder, es la existencia de niveles jerárquicos que toman decisiones también. Entonces, que el juego entre centralización y descentralización es una cuestión también de medida, es una cuestión que depende de la empresa, del contexto, del estilo de gestión. O sea, y acá les hago una aclaración. Hay algunas bibliografías que resumen mucho los principios, y este principio de centralización lo explican como que las organizaciones tenían que ser centralizadas. Fayol no dice esto cuando desarrolla todo su principio. Dice que pueden ser centralizadas o que, si la organización es muy grande, es muy compleja, puede tener grados de descentralización. El noveno principio es la jerarquía. Aquí lo que Fayol explica la jerarquía como todos los jefes que van desde el nivel superior hasta el nivel inferior, esos son los niveles jerárquicos, nada nuevo en eso. Sí establece lo que él llama una vía jerárquica, que es para las comunicaciones fundamentalmente verticales. ¿Se acuerdan cuando veíamos el otro día también en la clase cómo eran el sistema de comunicaciones formal? Que decíamos que había comunicaciones verticales, que podían ser ascendentes cuando van del subordinado al superior, o descendentes cuando van del superior al subordinado. Fayol dice que para que una organización funcione eficientemente, debe tener este sistema de comunicación, formal y vertical, ascendente o descendente, siguiendo la línea jerárquica, superior, director, gerentes, jefes, supervisores, capataces, operarios. Ahora, él dice que para determinadas situaciones, cuando quizás esta vía jerárquica hace muy lento el proceso de comunicación, puede haber comunicaciones horizontales, o sea, puede haber comunicaciones entre distintos jefes o distintos capataces de un mismo nivel jerárquico. ¿Sí? Entonces, que este capataz de la línea A puede comunicar directamente a este capataz de la línea C si la comunicación tiene o amerita o demanda un cierto grado de rapidez o velocidad. En el esquema tradicional propuesto por Fayol, ¿qué sería? Que este capataz, para que le comunique a tendría que ir por toda la línea jerárquica. ¿Me siguen? Entonces, Fayol propone que siempre es recomendable seguir la línea jerárquica, pero que cuando la comunicación amerita urgencia o rapidez, pueden comunicarse horizontalmente, pero con la autorización y el conocimiento de los respectivos superiores.
Bueno, y el orden es el 10º. El orden Fayol básicamente habla de dos tipos de orden, de un orden material y un orden social. El orden material es el ordenamiento de los recursos materiales de una organización, y el orden social es el ordenamiento de las personas dentro de la organización. Esto es, en definitiva, el ordenamiento material es ordenar los talleres, ordenar que los recursos materiales, lograr, perdón, que los recursos materiales estén ordenados eficientemente, y el otro orden es el orden social, que es lograr que las personas estén ordenados eficientemente. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Vamos por el 10. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Bueno, seguimos entonces. ¿Puedes repetir No, si podés, Martín. el de remuneración? Sí. Si podés repetir el principio de remuneración, están pidiendo. Sí, el principio de remuneración, bueno, lo explico primero puro, como lo dijo Fayol. Fayol establece 3 mecanismos de remuneración. Un mecanismo de remuneración a destajo o por pieza producida. ¿Esto qué significa? Que a la persona se le paga en función de la cantidad de piezas que produce. Entonces, una persona tiene que producir, transportar 20 kilos de lingotes de hierro, 20 lingotes de hierro por día. Terminado eso, una vez que logra transportar esa cantidad de lingotes de hierro, se le paga su jornal, su tarea, digamos, ¿no? Ese fue el mecanismo de remuneración del taylorismo. El taylorismo basa todo su sistema de motivación y, en definitiva, de administración científica a partir de pagarle a las personas por pieza producida. Acuérdense lo que decíamos de la holgazanería del taylorismo. Cómo Taylor intenta terminar la holgazanería natural. En vez de pagarles a fin de mes o a fin de la quincena el mismo salario a todos, depende del rendimiento que tiene cada uno el salario que van a cobrar. Esto es lo que se llama a destajo, por pieza producida. Ese mecanismo de remuneración es uno de los 3 que propone el fayolismo. Pero además Fayol propone 2 más. El que es por jornal, por tiempo, por día, por quincena, o por mes, o por semana, algo parecido a lo que es hoy la mayoría de los pagos, en donde se les paga a las personas por semana, o por quincena, o por mes. Y un tercer mecanismo que es por tarea. El mecanismo por tarea, que hoy también se usa, por supuesto, se usan los 3 hoy, pero también se usa por tarea, es que se contrata a una persona para hacer una tarea. Cuando esa persona termina la tarea, que le puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, se le abona, se le remunera la tarea efectuada. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Bien, seguimos entonces. Nos quedan 11, 12, 13, 14, 4 principios más. Uno de ellos es el principio de, no sé en qué orden lo puse ahí, en equidad. En equidad lo que dice Fayol es que, bueno, ¿se acuerdan cuando veíamos el principio de disciplina fayolista, el hacer cumplir las normas? Fayol dice que además de hacerlos cumplir, como le indica el proceso de disciplina, el jefe lo que tiene que ser es equitativo, tiene que tener lo que dice él textualmente, una combinación entre benevolencia y justicia. Digamos que si toma una decisión, ser equitativo, ¿qué significa? Que si toma una decisión de una manera para una persona en un caso determinado, esa misma decisión tiene que ser tomada para otra persona en ese mismo caso determinado. Es nada más que una cuestión de ser equitativo. Esto significa ese principio. El número 2 es estabilidad del personal, en donde Fayol acá quizás también marca una línea distinta al taylorismo. Él dice que es muy importante para la eficiencia de las empresas que las personas estén estables en el trabajo, esto es que no se los cambie permanentemente de lugares de trabajo, que lógicamente que esto es una cuestión de medida, porque en algún momento está la edad, la enfermedad, el retiro, dice él, de las personas, y hay que cambiarlas, pero que él siempre prefiere, o ha visto que las empresas que mantienen sus cuadros, sus recursos humanos, con estabilidad en los puestos de trabajo, estas empresas funcionan bien, funcionan eficientemente.
El 13º principio, el número 13, es iniciativa. Aquí también marca una diferencia, puede marcar una diferencia con el taylorismo. Él cree que una persona es mucho más importante y es mucho más productiva si no solo ejecuta la tarea, sino que participa también en la programación o en la planificación de la tarea. Esto es, sencillamente o sintéticamente, Fayol destaca la iniciativa de los empleados, de los trabajadores, en la constitución, en la construcción de los planes y de los programas. Y por último, la unión del personal, que es, bueno, esto es también hasta obvio explicarlo, pero que Fayol lo define como lo importante que es para una empresa que su personal esté unido, que su personal de alguna manera tenga un alto grado de cohesión interna para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Estos son los 14 principios. Lo que queda por ver ahora en esta lógica es repasar los elementos de la administración, definirlos. Hasta ahora no lo hemos definido, los vamos a definir ahora. Acuérdense lo que les dije hace un rato cuando definía las funciones administrativas. Fayol define, en definitiva, a la administración. Fayol dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. ¿Qué es prever? Es lo que hoy conocemos como planificación, les decía hace un rato. La previsión fayolista está definida por escrutar el porvenir y confeccionar un programa de acción, o un plan de acción. O sea, ¿qué significa? Escrutar el porvenir, ¿qué significa? Es tener una mirada de lo que pasa en el futuro, imaginarse lo que puede pasar en el futuro, y a partir de esa imaginación que tiene uno, de esa construcción de un modelo hipotético de futuro, lo que hace es construir un programa de acción. Esta es, fíjense que Fayol le llama previsión, prever. Prever es un verbo que tiene una lógica de conjunción de un prefijo pre, que significa previo, antes, y el verbo ver. Entonces, esto significa precisamente ver antes, ¿sí? Tener una previsión. Y da modelos de previsión. Habla de previsiones contables, de previsiones anuales, de previsiones quinquenales, de previsiones trimestrales. El segundo elemento es la organización, que para Fayol es constituir el organismo material y social. Acuérdense el principio de orden el otro día, hoy mismo, hace un ratito, el orden material y el orden social. Bueno, organizar para Fayol es precisamente ordenar material y socialmente a la empresa. Mandar para Fayol es dirigir al personal. Esto es un término hoy ya prácticamente en desuso, nadie habla de mandar, así como tampoco se habla de prever para hablar de planificación, nadie habla de mandar. Hoy se habla de dirigir, de conducir, porque en definitiva para Fayol el mandar era eso, era dirigir al personal a la consecución, para la consecución de los objetivos de la organización. El cuarto elemento, que es la coordinación, es ligar, unir y armonizar todos los esfuerzos y todas las tareas. ¿Esto qué significa? Que todas las tareas que uno hace y los esfuerzos que uno hace, que hace la empresa, tienen que estar debidamente coordinados para que no haya dualidad de tareas, para que no haya superposición de tareas. Y el último es el control, que es como dice la definición, es vigilar para que todo suceda, teniendo en cuenta lo previsto y las órdenes dadas, ¿no? O sea que esto es un proceso de control, una definición de control tradicional, de las que ya hemos visto en clase, en que el control significa entonces comparar el desempeño real con el desempeño previsto. Esto es medir el desempeño real y compararlo con el desempeño previsto. Bueno, me queda nada más que una cosita más, que es este concepto de administración, de qué es administrar para Fayol. Fayol entiende la administración como el arte de gobernar, y distingue a la palabra gobierno, diciendo que el gobierno de la administración es para aquellos que tienen la responsabilidad de fijar los objetivos de toda la organización, de planificar a toda la organización, ¿no? Entonces dice que el gobierno de la organización es precisamente quienes tienen la responsabilidad, en definitiva, de hacerla funcionar. ¿Dudas hasta ahora?
Seguimos. Estamos llegando ya a la hora de clase y me había propuesto dar nada más que 1 hora. Así que estamos bien, estamos en ese tiempo. ¿Qué vamos a sumar también para la clase del viernes, que yo se los hablaba hace un ratito? Vamos a traigan ya leído o escritos en un papel las diferencias entre el taylorismo y el fayolismo. Muchas hemos estado diciendo a medida que avanzamos entre uno y otro. Y les doy nada más que un ejemplo. Es la diferencia entre el enfoque que tiene uno, Taylor, que enfoca su administración científica teniendo en cuenta la base de la pirámide organizacional, y la diferencia de Fayol, que en todo su enfoque lo que tiene en cuenta para su explicación de su administración general e industrial es la cima de la organización, es la dirección de la organización, el gobierno de la organización. Y de ahí baja en su análisis por toda la pirámide organizacional. Por lo tanto, la diferencia de enfoques entre el taylorismo y el fayolismo es una diferencia a tener en cuenta entre Taylor y Fayol. Y termino con esto. Algunas bibliografías desinformadas dicen que nunca se conocieron Taylor y Fayol. Esto, bueno, es real, no se conocieron personalmente, pero sí es cierto que Fayol incluye en su libro una interpretación, un análisis del sistema Taylor. Digamos, Fayol lo primero que hace es destaca al taylorismo, destaca a Taylor, lo llama el gran ingeniero americano, realmente lo destaca como una persona que ha contribuido, que contribuye, recuerden que son contemporáneos, que contribuye a todo a toda la eficiencia empresaria, y explica de alguna manera que, bueno, hay una segunda diferencia entre Taylor y Fayol, les doy otro dato. Les dije el enfoque, les doy la segunda diferencia. El tema de los capataces funcionales, o sea, estos hasta 8 capataces, decía Taylor, que podían dar órdenes a un solo operario, y el concepto de unidad de mando. Ahí hay una diferencia trascendental entre Taylor y Fayol, ¿no? Fayol, que habla de que hay un solo jefe que tiene que dar órdenes a un grupo de operarios, y Taylor, que dice que la superespecialización de la tarea debe ser acompañada por una superespecialización también en la gestión. Entonces, Fayol opina sobre esto y dice, bueno, en realidad parecería ser algo que es falso. Lo que pasa es que lo que termina diciendo Fayol es que Taylor seguramente ha hecho alguna combinación entre la unidad de mando fayolista y el aporte de especialistas. Lo vamos a aplicar mejor y lo van a entender mejor cuando veamos los tipos de autoridad que hay en la estructura. Pero al menos quédense con esta idea de que Fayol opina sobre el sistema Taylor, destaca el aporte de Taylor a la gestión empresarial. ¿Alguna duda antes de pasar a Sol, a Mara y a Lisandro? Bueno, si no hay dudas, no sé si quieren parar un ratito, 5 minutos. Acá preguntaron 2 cosas. Una es más pequeña. Dice, ¿qué es la administración para Fayol? No salió bien, no se entendió. Y después, el punto 2 y 3, ¿a qué se refiere? Bueno, esa relación que hay entre las capacidades y las funciones y la necesidad de enseñar administración. Son como las 3 dudas que quedaron. Bien. Bueno, que prendí la luz porque estaba con poca luz acá. Voy a tratar de leerlo textualmente, como Fayol define a la administración. Fíjense lo que dice Fayol, para que lo entiendan con claridad. Acuérdense que hablamos de funciones administrativas. Nosotros dijimos que las funciones administrativas, ¿cuáles son? Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estos son los 5 elementos de las funciones administrativas. Fayol decía que la función administrativa era una de las 6 funciones, junto a las técnicas o a las operativas, técnico-operativas, las contables, las financieras, las comerciales, la de seguridad y la función administrativa. Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esto era común a toda la organización. Y acá es donde meto también la relación que hay entre
capacidades y funciones. Todas las personas de la organización cumplen con esas 6 funciones, pero en distinta proporción. Quienes están en los niveles superiores cumplen con un mayor porcentaje de funciones administrativas que un mayor porcentaje de funciones técnicas. Los que están en la base de la organización tienen un mayor porcentaje de funciones técnicas que de funciones administrativas. Piénsenlo en la lógica moderna, piensen en el CEO de una empresa, piensen en el director general de una empresa, que tiene que tener más en su agenda, en su cabeza, en su función, seguramente una idea de pensar y de mirar y de planificar la organización en su conjunto, que en cuestiones técnicas y muy operativas. Piensen también en las organizaciones de hoy, los operarios, los capataces, los jefes de área, lógicamente que, como decía Fayol, si bien tienen funciones administrativas también, porque planifican, programan una acción, controlan, etc. Sin embargo, ellos tienen que tener, por el lugar que ocupan, por la cercanía que tienen con lo operativo, tienen que tener en su tarea habitual un mayor porcentaje de actividades operativas, técnico-operativas, que de administrativas. Les decía entonces, fíjense en lo que dice Fayol textualmente. La administración, o sea, la función administrativa, se distingue esencialmente de las otras 5 funciones. O sea, las funciones administrativas para Fayol, lo dije hace un rato, son las más importantes, porque gracias a la previsión, a la organización, a la dirección, a la coordinación y al control, se puede hacer funcionar a la empresa y se puede hacer funcionar a las otras 5 funciones. Dice Fayol entonces, la función administrativa se distingue netamente de las otras 5 funciones esenciales. Pero es necesario no confundirla con gobierno. Una cosa es la función administrativa, que repito, la tiene quien gobierna, pero también la tiene el capataz, en distinta proporción, con distinto grado de análisis, de funcionamiento, sería abarcando distintas partes de la organización. El supervisor abarca su cuadrilla, o lo que implica su cuadrilla, quien gobierna abarca a toda la organización. Gobernar, dice Fayol, es conducir la empresa hacia el fin propuesto, tratando de obtener el mayor provecho posible de todos los recursos de que ella dispone. Es asegurar la marcha de las 6 funciones esenciales. O sea que el gobierno de la organización, el gobernar, está por encima de las 6 funciones administrativas. El gobierno es el que está sí exclusivo de la cima de la organización, y es el que garantiza el funcionamiento de las 6 funciones. De esas 6 funciones, dice Fayol, la más importante es la administrativa, porque es la que comanda el funcionamiento de las otras 5. Entonces, piénsenlo de mayor a menor. El gobierno de la organización, exclusivo de los niveles superiores, exclusivo del director, del que dirige, del CEO. Las funciones que tiene principal función, responsabilidad, es hacer funcionar esas 6 funciones, que incluye las administrativas. Ahora, esas 6 funciones, que incluye las administrativas junto a otras, están presentes en toda la organización. No son exclusivas de un nivel, están presentes en todas. En los niveles superiores, en una mayor proporción de funciones administrativas. En los niveles inferiores, una mayor proporción de niveles técnicos y una menor proporción de funciones administrativas. Sobre la necesidad, y termino con esta, y después sigo a otras preguntas, sobre la necesidad de enseñar administración, lo que destaca Fayol es que se debe enseñar administración en las escuelas, en todos los niveles escolares, tanto en los niveles iniciales, como en el medio, como en el superior. En la convicción de que así como se enseñan aspectos técnicos vinculados a ingeniería, vinculados a cuestiones técnicas, también debe enseñarse a gestionar. ¿Por qué decimos que es importante? Porque hoy lo que hacemos en una facultad como Ciencias Económicas, lo que se enseña es a gestionar. O al menos eso intentamos. ¿Estamos con alguna duda? Valentina, ¿le tenés abierto el micrófono? Yo, profe, tengo una duda. Dale. No me quedaron claros la unidad de dirección
y el principio número 6, que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, unidad de dirección, ¿cómo lo explico? Se tiene que explicar unidad de dirección junto con unidad de mando. Unidad de mando, ¿te quedó claro? Es cuando un grupo de agentes, de empleados, reciben órdenes de un solo jefe. Se da una situación piramidal. Hay un grupo de empleados que recibe órdenes de un solo jefe. Es el jefe y un grupo de empleados. La unidad de dirección sostiene ese principio de unidad de mando, pero además dice que debe haber un único programa de acción. ¿Sí? Tiene que haber un único plan, en definitiva. Se lo voy a explicar, lo voy a leer textualmente, es muy sencillo. Un solo jefe, o sea, ahí hay unidad de mando, y un solo programa para un conjunto de operaciones. ¿Esto qué significa? Que vos, en la empresa, además de tener un solo jefe, tenés que tener una única manera de hacer una determinada tarea que tienda a un determinado fin. ¿Te quedó claro? Sí, mucho mejor. El otro tema es el de la subordinación del interés particular al general. Este es el nombre, es complicado. Yo digo, piénsenlo desde lo obvio. Para una empresa de hoy, para una organización de hoy, es mucho más importante el interés de toda la organización, esto es el objetivo general, que se cumpla el objetivo general, a que se cumpla un objetivo particular. Lo que tiene que estar para todos los que integramos organizaciones es, que tenemos que tener claro, es que el objetivo de la organización está por encima de nuestro objetivo individual. Esto es como, te pongo como un ejemplo, un equipo de fútbol o cualquier equipo de una actividad deportiva en equipo, en donde es mucho más importante que se cumpla el interés del grupo, del equipo, el objetivo grupal, que el interés individual de cada uno de los integrantes del grupo. Bueno, esto es lo que Fayol llama subordinación del interés particular al general. El que está subordinado por debajo del general es el particular. El que está por encima es el general y está por debajo el particular. ¿Ahí cómo estuvo? Sí, mucho mejor, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ya veo que hay muchos... ¿Otra pregunta? Sí, claro, Clarice, sí. Cuando hablas, en un momento dijiste que la superespecialización de la tarea está acompañada por algo que no escuché, y, o sea, Taylor dice que cuantas más veces una persona hace un trabajo, mejor lo hace, y Fayol dice que no, o también dice eso de superespecialización. Profe, tiene el micrófono silenciado. Gracias por avisar. Los dos defienden la especialización del trabajo. Los dos están convencidos que la división del trabajo y la especialización conducen a la eficiencia. Ahí hay una similitud. Quizás la diferencia está en que Fayol textualmente, en su primer principio de unidad de división del trabajo, fíjense lo que dice: por más que sus ventajas, la de la división del trabajo, sean universalmente reconocidas y que no sea factible imaginar la posibilidad del progreso sin el trabajo especializado de los sabios y de los artistas, la división del trabajo tiene límites que la experiencia y el sentido de la medida enseñan a no franquear. O sea que al menos él intenta dejar plasmado en ese principio que la división del trabajo es un elemento que conduce a la eficiencia, pero que tiene límites. Esos límites no los define, es imposible definirlos. Sí los deja sujetos, como dice él, a la experiencia y al sentido de la medida. Si te quedó clara esa parte, repetime la primera, que se cortó un poquito y no te pude escuchar. Sí, profe, me quedó clara, gracias. Después, en un momento dijiste que la superespecialización de la tarea va acompañada por una cosa que no puedo escuchar. Sí, seguramente te estás refiriendo a cuando expliqué o repasé, mejor dicho, los capataces funcionales del taylorismo. Fíjate cuál es la lógica, fíjense cuál es la lógica. Taylor
tiene como un principio elemental la superespecialización de las tareas. ¿Esto qué significa? Y si vieron la película de Tiempo de Chaplin, y si no la vean, véanla, porque ahí es donde me voy a referir y lo van a ver con claridad. Chaplin, como un operario, haciendo la sátira de un operario del Fordismo, se pasa todo su santo día ajustando unas tuercas, que pasa la cadena de montaje y él ajusta las tuercas. Este es el concepto de especialización. ¿Cuál es la teoría de Taylor, acompañada también por Fayol? Que si está siempre ajustando una tuerca, va a ajustar la tuerca cada vez mejor, porque cada vez mejor va a ser esa tarea. Hasta ahí me siguen. Esto es lógico y lo pensamos hoy también. Cuanto más veces haces algo, cada vez mejor te sale. Es el principio de la especialización como un elemento de la eficiencia. Ahora, ¿qué pasa? Corres el riesgo, y le pasó a Chaplin en esa película, de que empieza a tener una fatiga mental por hacer siempre lo mismo. Entonces, esta superespecialización llega a tal punto en los operarios que también necesita, según Taylor, una superespecialización en los capataces. Por eso es esta idea de los capataces funcionales. Es la lógica de la superespecialización del operario, llevarla también a la lógica de la superespecialización en el capataz. Que también haya capataces especialistas en un tema. Entonces, cuando el operario tiene un problema en una parte de su trabajo, consulta al superior que es especialista en esa parte de su trabajo. Cuando tiene un problema en otra parte de su trabajo, suponte que en cronometrar la tarea, va a recurrir al capataz que sea especialista en ese trabajo. Profe, ¿y eso solo lo dijo Fayol o también Taylor? O sea, ¿los dos decían eso de la superespecialización de los capataces o solo Fayol? No. Esto que te explico es solo Taylor. Fayol lo contrapone con el principio de unidad de mando. Hay una diferencia entre los dos. Los capataces funcionales del Taylorismo, lo que te expliqué recién, versus la unidad de mando fayolista, que es distinta. Fayol dice, tiene que haber un jefe para un conjunto de operarios de una tarea determinada. Buenísimo, gracias, profe. De nada, un saludo a tu papá también. ¿Dudas? Bueno, hagamos una cosa. Tomémonos 5 minutos para acomodarnos un poquito en la silla y seguimos, Sol, Mara y Lisandro, con esta idea. El viernes, no sé si hay ya por chat alguna definición del horario, han podido seguir cómo vienen las opiniones. Repito, la propuesta es viernes a las 16. Si les... Espera, cachito. Si les viene bien ese horario, pongan, sí, nos viene bien en el chat, y si hay 64 participantes, si pueden la mayoría en ese horario, lo hacemos en ese horario. Con el compromiso de los que no puedan, de dejar la clase grabada, como esta. Lo que les pido es diferencias Taylor y Fayol, aportes y críticas a Taylor y Fayol, y dudas que surjan de la lectura. Hagamos una especie de clase de repaso. No vamos a dar temas nuevos, hacemos una clase de repaso y completamos las diferencias entre Taylor y Fayol, aportes y críticas de uno y de otro. ¿Está bien? Profe, disculpe. Dale, Gonzalo. ¿Puede repetir rápido lo de los capataces, lo que decía Fayol y Taylor? ¿En qué se diferenciaban? Arrancamos por Fayol ahora. Unidad de mando, principio fayolista, cuarto principio. Te lo voy a leer textualmente. ¿Qué dice Fayol? Dice, para la ejecución de un acto cualquiera, un agente debe recibir órdenes de un solo jefe. Un agente de un solo jefe, como es hoy en la mayoría de las empresas, organizaciones. Vos recibís órdenes de un solo jefe, ¿verdad? Eso es unidad de mando de Fayol. ¿Hasta ahí te quedó claro? Sí. Vamos ahora a lo que opina Taylor al respecto. Taylor habla de capataces, supervisión funcional, capataces funcionales llama él. Taylor lo que dice es que un agente, un operario, puede recibir órdenes de más de un jefe, dependiendo a qué jefe recurrir del problema que tenga. Entonces, vos fíjate que son
contrapuestos esos dos aportes. El taylorismo que te propone más de un jefe, dependiendo del problema del operario, y el fallolismo que te propone un único jefe, independientemente del problema del operario. ¿Cómo quedó ahí, Gonzalo? Buenísimo, mucho mejor. Gracias. Bueno, seguimos solos en la mecánica de los prácticos. Me voy a servir un poquito de agua y me sumo después. Dale, Martín, nosotros vamos a tomar un ratito, no mucho, así no nos cansamos tanto, y queríamos hacer algunos comentarios de los prácticos y pasar algunos avisos, así que cuando quieran yo comparto un Power, así que tendrías que dejar de compartir vos, Martín, así compartimos un Power y empezamos a charlar. Ahí está, a ver si puedo. Todavía no puedo. Ahí ven la clase, el Power. Yo lo veo perfecto. Bueno, entiendo que el resto también. Bueno, ahí vamos. Cualquier cosa me escriben y me dicen. Yo de acá no veo chat ahora. A ver. Igual se ve bien, Sole. Ah, bueno. Ah, bárbaro, ahí los veo. Bueno, cualquier cosa me dicen. Nosotros lo que estuvimos haciendo con los chicos, con Lisandro y con Mara, es relevando un poco las cosas que vimos de la respuesta de ustedes de los casos que le propusimos. Fundamentalmente el caso de Musimundo, el caso de coronavirus, que fue una actividad que planteamos, y también de los test de lectura. Entonces, primero, a ver. Ahí está. Primero lo que queríamos charlar era del caso de Musimundo. Nos habían quedado pendientes dos preguntas, que era la pregunta 2, eran acerca de las relaciones, identificar la relación entre el ambiente y Musimundo. Y la pregunta 3 eran de las estrategias que plantea Cassie Rosenway, consultándole a ustedes como profesionales o como estudiantes de ciencias económicas, cuáles se les hubiera ocurrido que hubiera funcionado mejor para Musimundo. Entonces nos llamó la atención porque en estas dos preguntas como que vimos siempre la misma falencia. Entonces, ¿qué hicimos? La pregunta 2, ¿se acuerdan que decía, se las voy a leer, que describa detalladamente al menos dos relaciones que puedan identificar entre la organización y el medio ambiente general? Nosotros ahí identificamos dos relaciones, marcamos, digamos, las queríamos poner para que vean cómo se responde, cuál es la forma correcta. Ustedes no es que lo hacían, o la gran mayoría, porque hubo casos que lo ponían bien, no es que no sabían identificar los factores ni los componentes. Sin embargo, había como tiraban los ejemplos en la redacción, en la relación, y no se lograba identificar cuál era del medio ambiente general, cuál era un factor, un componente del ambiente específico, cómo afectaba a la organización. A veces se entendía como que el factor del ambiente general era el que afectaba a la organización. Entonces, lo que nosotros hicimos es nombrar dos relaciones, si quieren las leemos entre todos, para mostrarle cuál es la forma en que se responde. Entonces, por ejemplo, la inflación es un componente económico. Hay que decir a qué factor corresponde del ambiente general. No podemos decir la inflación, no. Identificamos claramente a qué factor corresponde. Es un factor económico. Entonces, la existencia de inflación genera ¿en quién? En los proveedores de electrodomésticos. Este es el componente del ambiente específico, que es el que termina afectando directamente a Musimundo. ¿Cómo lo hace? Los proveedores incrementan los precios y afectan a Musimundo. ¿Por qué? Porque cada vez tiene que pagar más para obtener los productos necesarios para desarrollar su actividad. Esta es la forma en que la relación queda bien definida, identificando factor del medio ambiente general, componente del medio ambiente específico, y cómo este último afecta a la organización. Hicimos otra relación para mostrar lo mismo. Por ejemplo, identificamos
un factor tecnológico que forma parte del medio ambiente general, que lo definimos como el avance en la tecnología, la piratería y la reproducción de música y películas bajadas por internet. Esto es lo que estuvimos charlando un poco en la última clase que tuvimos en forma presencial. Entonces, ¿eso a quién repercute directamente? Repercute a los clientes, que esos clientes forman parte del medio ambiente específico de Musimundo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, estos terminan no yendo a la organización para comprar, para realizar ninguna compra, por ejemplo, algún CD o DVD, y esto, digamos, pudiendo acceder a ese material de otra manera o en otros formatos. Esta es la forma en que deben contestar las relaciones, porque es la forma que es correcta, identificando cada factor. Vimos como un común denominador de todas las respuestas que no lo decían de esa forma, no identificaban los factores, no identificaban los componentes, simplemente decían la inflación afecta a Musimundo porque tiene que pagar más. Bueno, no, nosotros en la administración pedimos que se desarrolle de esta forma. ¿Alguna duda con esta pregunta? No, quedó más claro ahora. Bueno, continuamos con la pregunta, la tercera pregunta, que es la última de Musimundo. Preguntaba en esta pregunta dice, supongamos que los dueños de Musimundo, antes de decidir el cierre de sus 2 sucursales de La Plata y sabiendo que son estudiantes de ciencias económicas, hubieran consultado si la organización podría